Buenas tardes a todos, bienvenidos a la materia de fisiología vegetal. Vamos a revisar unos temas, complemento lo que hemos estado revisando y con respecto al tema de respiración y habiendo pasado también el tema de fotosíntesis anteriormente, vamos a ver en ese proceso de intercambio de gases para realizar los dos metabolismos, tanto fotosíntesis como respiración. El intercambio de gases, CO2 y oxígeno, ocurre en las estructuras de la planta, en las hojas, por medio de las células especializadas que se llaman estomas. Y también tenemos las lenticelas que realizan la misma función, pero estas se ubican en tallo. Para esta práctica que vamos a realizar necesitamos material vegetal. Tenemos algunas plantas como son tomate, jitomate, higos, laureles, cítricos, moreras. Dentro de las C3 tenemos una C4 que es el maíz. Este es un pasto, sorgo melefense, y jitomates. Ahorita vamos a ver una cam también. Entonces para esta práctica vamos a requerir de cubreobjetos y portaobjetos. Vamos a utilizar cortes microscópicos para ubicar las estructuras en diferentes hojas y su ubicación en la lámina foliar, así como lenticelas también de algunos tallos. Vamos entonces iniciando realizando los cortes. Tenemos el haz de la hoja y el embés. Sabemos que la mayoría de los estomas se encuentran ubicados en el embés, hay una menor cantidad en el haz. Y para hacer estos cortes, ya previamente hemos hecho cortes longitudinales, verticales, para ver los sistemas de transporte y la lámina foliar. Pero en este caso vamos a realizar un corte así bruscamente en la hoja para lograr obtener la cutícula, separar la cutícula. Esta cutícula, como se puede observar aquí, en esta cutícula es donde se encuentran, ahí se ve la cascarita, la cutícula. En esa cutícula vamos a encontrar los estomas en microscopio y a ver su organización. De igual manera, así con un corte, no con navaja, sino retirando la hoja, vamos a lograr encontrar la cutícula. Aquí en las orillas de la hoja, en el borde de la hoja, cuando ya la rompí y se observa un poco más claro, ahí vamos a encontrar la cutícula. Se separan fracciones de esto ya con la navaja y se colocan en el portaobjetos, ¿sí? Para en la periferia de los cortes realizar la observación de los estomas. Una vez realizando los cortes, ya tengo aquí realizados algunos. Tenemos la cam, que es una hoja de agave, y ponemos la estructura de la cutícula. Se alcanza a apreciar un poco de una mancha. Esa mancha es la cutícula ya separada, donde le ponemos en el portaobjetos una gota de agua. No estamos utilizando tensión, puesto que no es un tejido diferenciado. En la cutícula se observan perfectamente los estomas. Entonces utilizamos una gota de agua nada más para que no se deshidrate el tejido, la cutícula en este caso. Y tenemos como un ejemplo de cam el agave. Tenemos como un ejemplo de C4, este sorgo melefense, y tenemos algunas C3, tenemos pepino, tenemos un coliflor, un tomate y un ejemplo de lenticelas. Entonces, ahorita vamos a observar en microscopio las estructuras de estos estomas. Vamos a ver uno por uno. Vamos a iniciar con la cam, luego seguimos con la C4 y finalizamos con la C3 y al último las lenticelas. Entonces, vamos a observar ahorita. Vamos iniciando con la cam. Bien, aquí podemos ver, vamos a utilizar dos objetivos, el 40 principalmente, el 10, perdón, para hacer el enfoque y ver la estructura, el acomodo de los estomas. Ahí se puede observar cada punto negro es la célula o la apertura estomática.
Luego vemos alrededor dos células que están rodeando esa apertura estomática negra. Esas son las células que se les conoce como células guarda, y sabemos que hay altas concentraciones de potasio que tienen que ver con la apertura y cierre de estomas, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces ahí vemos los estomas. Vamos a hacer un acercamiento con el objetivo 40 para ver un poquito más de cerca y diferenciar esas células guardas. Bueno, aquí tenemos con el objetivo 40 y vemos ahí al centro un estoma. La parte superior se alcanza a observar otro. La figura central es la apertura estomática y vemos dos células tipo como si fueran una hamburguesa ahí. Esas dos células más pequeñas son las que cubren la apertura estomática, y esas son las células guardas, las que tienen la actividad o la función de hacer la apertura y cierre de estomas, como mencionábamos con las concentraciones de potasio ahí en esas células. Esta es una cutícula, ahí se ven alrededor las células que no son estomas, que son principalmente células con alta cantidad de lípidos y queratinadas para poder separar el ambiente del interior de la lámina foliar. Entonces aquí tenemos un estoma, esta es una C4 y ahí vemos la estructura estomática. Aquí observamos en el coliflor la alta cantidad de estomas. Ahorita voy a hacer un acercamiento con el objetivo 40, pero podemos ver ahí bastantes estomas. Son igual tiene la misma estructura, si se observa un patrón de cavidades, las líneas pequeñitas más oscuras son las cavidades estomáticas rodeadas por las células guarda. Este es el objetivo 10, vamos a utilizar el 40 para hacer un acercamiento y mostrarles uno más a detalle, pero pues podemos ver la vasta cantidad. Vimos en una C4 que incluso cuando hicimos el acercamiento con el objetivo 40 nada más se observaban dos. Entonces cuando hicimos con el 10 se observaban no más de 50 estomas. Entonces aquí podemos ver cientos de estomas. Vamos a hacer el acercamiento con el objetivo con el 40. Aquí tenemos los estomas, se ven un poco más claro. Esas manchas negras, esas dos manchas negras, la circular al centro y la que está más a la derecha, son gotas de agua en un plano más bajo y se observan como esas manchas. Pero aquí podemos observar arriba de 70 a 100 estomas, ¿sí? Cuando en la CAM solamente observábamos 2 estomas en el objetivo. Entonces ahí observamos el estoma, esas líneas negras centrales, igual como si fuera una hamburguesa, y vemos dos células que rodean esa franja negra. Esas dos células son las células guardas, las apertura y cierre estomático. Las líneas negras centrales, las muy finitas que se ven ahí, son las cavidades o aperturas estomáticas, ¿sí? Recordemos que en cuanto a enfermedades, los hongos aéreos inician con su austorio y su apresorio ahí en esas aperturas estomáticas. Entonces este es un coliflor, una C3 comparado con una CAM, objetivo 40. Esta es una hoja de pepino. La cutícula es mucho más pequeña que las anteriores. Es un poco más difícil obtener un buen corte o una buena cutícula, pero ahí vemos los estomas, muchísimos también, no tantos como el brócoli, pero el coliflor, perdón, pero vemos ahí bastantes estomas. Este es el objetivo 40. Si pudiéramos, perdón, el 10, si tuviéramos una cutícula que la pudiésemos sacar como las anteriores, también miraríamos cientos de estomas, pero vemos ahí bastantes estomas. Voy a hacer un acercamiento con el objetivo 40. Ahí al centro podemos observar un estoma muy hermoso, por cierto. Esa manchita negra al centro es la apertura estomática,
y las dos células que están rodeándolos son las células guardas. Esto es en una hoja de pepino y vemos bastantes estomas también comparado con la C4 que había 2 en el objetivo 40. Aquí tenemos decenas de ellos también, aunque no es tanto como el coliflor, tenemos bastantes estomas también. Ahí en el centro se aprecia uno muy bien. Vamos a ver otra planta más. Este es un tomate de cáscara. Observen, cientos, quizás, yo creo que más de 1000 estomas aquí, ¿sí? Este es un objetivo 10 y vean cuántos estomas. Este es un tomate de cáscara. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí se ve muy claro el estoma, se ve la apertura estomática y las dos células guardas grandes, se aprecian muy bien. Vamos a hacer un acercamiento en objetivo 40 para ver un poco más de cerca esta estructura. Aquí están los estomas muy claros, muy definidos, las células guardas ahí. Y aquí quiero recalcar una cosa pues muy notoria en este corte, en esta cutícula del tomate de cáscara. Vemos al centro un estoma con sus células grandes, con la apertura estomática un poco clara, que indica que está ligeramente abierto, y abajo está otro que está más oscuro, está cerrado ya. Esta planta pues es muy sensible a la deshidratación y como tomamos la muestra y nos la trajimos, empezó a deshidratar y se ven muchos estomas que empezaron a hacer su función, a cerrarse para no perder agua dentro del tejido. Se observa muy bonita esta captura de estomas, bastantes estomas ya cerrándose, pero pues aquí ya la cutícula salida, ya las células ya prácticamente no tienen ya una reacción en el organismo completo, pero sí se observa que muchos estomas estaban ya cerrando. Es un tomate de cáscara con un objetivo 40 y vemos que hay decenas de estomas, ¿sí? Pueden hacer el contraste contra la cama. Y ahorita vamos a poner un C4. Este es un enfoque en 10X, es una planta C4. Si la comparamos con la cam, pues tiene muchos más estomas, pero si la comparamos con la C3 que observamos anteriormente, pues no es igual. La literatura dice que las cam tienen de 10 a 15 estomas por milímetro cuadrado. Las C4 tienen aproximadamente 200 y la C3 hasta 500 por milímetro cuadrado. Ya observamos que varía ese número, aunque la literatura lo maneja general. Hay diferentes patrones y organizaciones en láminas foliares. Este es el sorghum melefense. Algo que me llama mucho la atención en la C4, que lo he visto varias veces, es esa organización perfecta que tienen la C4. Observen cómo tiene dos líneas de estomas, luego hay dos líneas de células sin nada y otras dos líneas de estomas. Esta es una lámina foliar de sorghum melefense y pues también se vinieron las nervaduras, por eso se ven unas situaciones ahí como de traqueidas, pero en la orilla de la lámina foliar se observan los estomas muy bien organizados. Bendita naturaleza perfecta. Vamos a ver entonces un enfoque de 40X. Ahí está la apertura estomática y vemos las células guardas que aquí no están perfectamente redondas, tienen un patrón como cuadradito, triangular, pero ahí podemos observar los estomas. También hay un poquito más de 10, quizás unos 15 o 20 estomas en todo el objetivo, comparado con las C3 y las CAM. Pues ahí lo dejo para que hagan su análisis y pongan su observación en esta práctica. Entonces con esto concluimos los estomas, lámina foliar. Esta es una C4 y observamos CAM y C3. Vamos a, por último, a ver nada más las lenticelas. Vamos a ver las lenticelas. Este es un objetivo 10 con un corte vertical en tallo de la cutícula, nada más que es un poquito más difícil sacar el corte.
Pero observamos ahí las células del tallo, y esa mancha café que se ve al centro, eso es una lenticela, que es donde se realiza el intercambio de gases, pero en el tallo. Entonces esa es otra estructura, son las dos estructuras especializadas en intercambio de gases en la parte aérea de la planta. Entonces lo voy a acercar en 40 y vamos a ver una más, una lenticela más. Esta es una lenticela con un objetivo 40. Es una apertura pues más grande, considerada con los estomas o contrastada con los estomas, como vimos anteriormente. No cabe una lenticela en su longitud en el objetivo, y pues estas son las estructuras de los tallos donde se realiza el intercambio de gases. Pues con esto terminamos la práctica de estructuras de la planta que hacen el intercambio de gases, CO2 y oxígeno, tanto para fotosíntesis como para respiración. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Saludos.